Bueno, ahí volví, ahí volví. ¿Me escuchan? Ahí volví. ¿Me escuchan? Profe de matemáticas, ¿verdad? Sí, sí, señor. Sí, señor, listo. Sí, Sí, señor. señor. Bueno, entonces ya debe estar compartido. Matemáticas, ¿verdad? Matemáticas, sí. Correcto, matemáticas. Bueno, Ah, listo, entonces, gracias. listo. Entonces, en este bloque vamos a avanzar bastante, ¿sí? Vamos a avanzar bastante. Tenemos dos, dos objetivos. Lo primero es determinar cuándo una sucesión es convergente y divergente a partir del análisis de su forma por extensión y su término enésimo, con el fin de calcular puntos de convergencia para sucesiones crecientes, decrecientes y oscilantes. Además, se definirá el concepto, aquí es concepto, se definirá el concepto eh, de progresión aritmética, sus propiedades y manera de conseguir su término enésimo. ¿Listo? Entonces, nuestros dos objetivos: definir convergencia y divergencia, y definir lo que es una progresión aritmética y sus propiedades y manera de conseguir su término enésimo. Entonces, esperemos que nuestra clase nos rinda bastante hoy y que presten mucha atención. Bueno, entonces, realizando una retroalimentación de la clase pasada, ¿quién me podría decir qué fue por encimita, qué fue lo que vimos esa clase pasada? Pues vimos los tipos de sucesiones, Sí, entre ellas la monótona, la estricta, la monótona, bueno, esas sí, sucesiones. ok, vimos Así, Las 5 sucesiones del PDF que envió, profe. 5 tipos de sucesiones, ¿no? Sí, señor, pues la sucesión sí, oscilante y señor. la monótona y la estricta. Listo, sí señor, muy bien, exactamente. Bueno, entonces digamos que efectivamente eso fue lo que vimos la clase pasada. Entonces, definimos qué era una sucesión. Entonces, una sucesión, ¿cierto? Una sucesión era una secuencia, ¿cierto? Una secuencia ordenada de términos. Una secuencia ordenada de términos. Entonces, decíamos que si la sucesión se llamaba sub n, entonces tenía un primer término, un segundo término, un tercer término, y así sucesivamente. Habíamos dicho que una sucesión era una función que va de los naturales a los reales, en donde a cada posición se le genera un término, ¿cierto? Y que ese a sub n se le conoce como término enésimo, ¿cierto? Enésimo. Y que el término enésimo no servía como para calcular cualquier término de la sucesión, solo conociendo su posición, ¿cierto? Solo conociendo su posición. Entonces habíamos hecho varios ejemplos de esas sucesiones. Entonces vamos a revisar nuevamente otra sucesión y ustedes me van a decir, digamos cuál sería su término enésimo. Entonces vamos a colocar aquí un ejemplo. Vamos a definir la sucesión B sub n como la siguiente lista de términos. Entonces, vamos a revisar si dan con el chiste. A ver, 0, 3, 8, 15, 24, 35, 48 y así sucesivamente. ¿Listo? Voy a darles un minutico para que me digan qué número seguiría acá y acá. ¿Listo? 0, 3, 8, 15, 24, 35, 48. ¿Qué número seguiría acá y acá? Yo sé que no es sencillo, pero dentro de su experiencia en la matemática debería Profe, llegar. profe, el siguiente número es 63. El siguiente número es 63.
¿El señor Cabezas habló? Sí. Listo. Señor Cabezas, ¿cuál sigue después del 63? Es 80. Muy bien. Listo, vamos a dar unos segunditos para ver si alguno de sus compañeros se anima a decirnos por qué es 63 y por qué es 80. Efectivamente, esos son los dos números. ¿Alguien sabe por qué es 63 y es 80? Porque cada vez que avanza se le suman dos, creo. Se le suman 2. Sí, o sea, se le suman como lo de atrás y después dos. Se le suma lo de atrás y después 2. O sea que O sería son, 8 más 8, 16 más 2, 18. No, no daría. son números No, o primos. sea, Son números primos. El No, el 24, 48 no es primo. el 48 no es No, primo. no es primo. No. El señor Cabezas ya sabe cómo es el asunto, pero entonces yo necesito es que todo el mundo llegue antes de que demos la información. ¿Qué otra regla matemática estaría generando el 63 y el 80? ¿Qué otra regla matemática? ¿Está difícil? ¿Sería el número elevado a la 2 menos 1? Sí, Profe. señor. Sí, señor. El número elevado a la 2 menos 1. Sí, señor. Correcto. Sí. Esa es. Entonces el señor Cabezas también ya había llegado a esa conclusión. Entonces les voy a mostrar algo. 0, 3, 8, 15, 24, 35, 48, 63, 80 es una sucesión ordenada en donde B1 es 0, B2 es 3, B3 es 8, B4 es 15, B5 es 24, B6 y así sucesivamente, ¿no? B7, B8 y B9, ¿cierto? Y obviamente esta sucesión sigue, ¿no? Es una sucesión infinita. A ver, en la posición 1 da 0, en la posición 2 da 3, en la posición 3 da 8. Entonces, si se dan cuenta, cogemos la posición 1, lo elevamos al cuadrado y le restamos 1, y en este caso nos da 0. La siguiente posición, entonces cogemos la posición que es 2, la elevamos al cuadrado y le restamos 1. Entonces, en este caso sería 2 al cuadrado 4, 4 menos 1, 3. La siguiente posición es 3, o sea, 3 elevado al cuadrado menos 1. Entonces sería, aquí 3 al cuadrado es 9, 9 menos 1 es 8. El siguiente, entonces ustedes se van a dar cuenta, los siguientes van a cumplir, vean, 4 al cuadrado menos 1 es 15, 5 al cuadrado menos 1 es 24, 6 al cuadrado menos 1 es 35, 7 al cuadrado menos 1 es 48. Por lo tanto, el siguiente número sería 8 al cuadrado menos 1, que era 64 menos 1, o sea 63, y el siguiente es 9 al cuadrado menos 1, que es 81 menos 1, o sea 80. ¿Sí? Efectivamente, esa es la regla matemática. Ahora, para finiquitar, ¿quién es el término enésimo? ¿Quién es el término enésimo? O sea, N al cuadrado menos 1. muy bien, n al cuadrado menos 1. Entonces, este es el término enésimo. Acuérdense que el término enésimo entonces nos permite encontrar cualquier término de la sucesión solo conociendo su posición, ¿cierto? Entonces, pregunta, ¿cuál sería B sub 30? O sea, el término 30 de la sucesión. ¿Quién es B sub 30? 899. 899. Muy bien, 899. ¿De dónde salió? Ah, bueno, entonces si el término enésimo es n al cuadrado menos 1, entonces cogemos el 30, que es la posición, lo elevamos al cuadrado y le restamos 1, que eso sería 900, 30 al cuadrado 900 y le restamos 1, o sea, efectivamente es 899, ¿cierto? Bueno, digamos que eso fue lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Vimos la clase pasada, revisamos lo que es un término enésimo, revisamos para qué servía el término enésimo, tratamos de calcular el término enésimo de ciertas sucesiones, y eso depende, digamos, de la experticia que usted tenga en la matemática, de cómo generar patrones, reglas, operaciones matemáticas de manera secuencial, ¿cierto?
Entonces, eso fue lo que vimos la clase pasada y con eso pues, digamos que terminamos la retroalimentación de ayer. ¿Sí? Ahora, vamos a ir a algo muy interesante de las sucesiones y es ¿qué es eso de convergencia y divergencia? ¿Cierto? ¿Qué es eso de convergencia y divergencia? Entonces, ya tenemos aquí un ejemplo de una sucesión que diverge y voy a hacer un ejemplo de otra sucesión que converge. Entonces, para ello, vamos a hacer el proceso inverso. Entonces, les voy a dar una sucesión C sub n, tal que su término enésimo, o sea, C sub n, es el siguiente término, 5n más 1 sobre n. ¿Listo? 5n más 1 sobre n. Bien, entonces, vamos a construir la sucesión, o sea, vamos a sacar el primer término, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y lo vamos a dejar ahí. ¿Listo? Hasta el sexto término. Entonces, vamos a calcular quién es C1, quién es C2, quién es C3, quién es C4, quién es C4, quién es C5 y quién es C sub 6. ¿Listo? Bueno, entonces espero que ya todo el mundo tenga lápiz y papel para hacer el cálculo de cada uno de ellos. Entonces, ¿cuánto da C sub 1? 6. 6. Listo, entonces revisemos si efectivamente es 6. Entonces 5 por 1 más 1 sobre 1. Y esto es 5 más 1, 6, 6 sobre 1, o sea, 6, correcto. O sea que el primer término es 6. Muy bien. C sub 2. 11 medios. 5 medios. 11 medios. 11 medios. 11 medios. ¿cierto? 11 medios. Entonces en este caso sería 5 por 2 más 1 sobre 2. Que en este caso sería 5 por 2, 10 más 1, 11, 11 medios. Y el decimal sería 5.5. Vamos a colocar aquí 11 medios. Listo. C sub 3. 8. 16 tercios. 16 tercios. 16 tercios. 8, Tercios. bueno, 16 tercios, listo. Entonces revisemos. Entonces 5 por 3 más 1 sobre 3 sería 5 por 3, 15 más 1, 16, 16 tercios. Y el decimal, 5.33. 5.33. Listo. Ok, entonces esto sería 16 tercios, el tercer término. Listo. Siguiente término. 21 cuartos. 21 cuartos. 21 cuartos. 21 cuartos. 21 cuartos. Listo. 21 cuartos. Bien. Que en decimal sería 5,25. 5,25. 25. Listo. C sub 5. 26 quintos. 26 cuartos. 26 quintos. 26 quintos. Listo. 26. Que en decimal sería 5.2. 5.2. Listo. C sub 6. 31 sextos. 31 sextos. Muy bien. Que en decimal sería 5,16. 5,16. Muy bien. Listo. Entonces vamos a colocar acá los valores. 26 quintos, 31 sextos y digamos que ahí va a seguir la sucesión, ¿cierto? Entonces, digamos que así se construye una sucesión a partir del término enésimo, ¿sí? Entonces vamos a revisar algo de manera gráfica, ¿listo? Voy a mostrarles acá de manera gráfica qué estaría pasando en ambas sucesiones. Voy a mostrarles acá. Por ejemplo, aquí voy a colocar el color azul. Vamos a colocar el color azul para generar los pares ordenados que se están generando. Entonces, en la primera sucesión, en esta sucesión de n al cuadrado menos 1, entonces los pares ordenados que se están generando serían en la posición 1 el 0, en la posición 2 el 3, en la posición 3 el 8, en la posición 4 el 15 y así sucesivamente. Entonces en la posición 5 el 24, en la posición 6 el 35, en la posición 7 el 48 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces se están generando unos puntos, unas coordenadas, ¿listo? Entonces
yo tengo aquí una herramienta en cual me permite generar esos puntos. Entonces voy a colocar vectores. Esos vectores van a estar generados por n, y en la primera coordenada y en la segunda coordenada pues sería n al cuadrado menos 1, ¿cierto? Entonces des en cuenta que yo estoy generando los vectores. Ahora, los vectores no sino las coordenadas. Ahora voy a generar aquí, lo llaman vector, es decir, es como generar una tabla, ¿cierto? Generar una tabla. Entonces vamos a generar una tabla que el n inicie en 1 y termine por ejemplo en 10, y que el salto sea 1, algo muy parecido a lo que usted hacía en la calculadora, ¿no? Lo que usted hacía en la calculadora. Entonces le voy a dar sí, listo, y esto le voy a dar aquí igual, simplificar. Entonces ahí me va a generar todos los vectores, vean, en la posición 1 el 0, en la posición 2 el 3 el 8, en la posición 4 el 15, el 5, o sea que efectivamente aquí me está generando todas las coordenadas, ¿cierto? Todas las coordenadas. Ahora voy a decirle al programa, este programa se llama Derive 6, voy a decirle al programa que me los grafique, ¿cierto? Me grafique los puntos. Entonces acá vamos a necesitar hacer como un zoom, ¿cierto? Como un zoom, y voy a colocarle aquí en opciones que los puntos sean un poquito más grandes. Listo, y voy a decirle que los genere otra vez, ok, listo. Entonces des en cuenta que aquí los puntos, están creciendo, ¿no? O sea, digamos que se está generando una sucesión de puntos que en este caso hacia dónde iría, o sea, ¿cuál sería la tendencia? Hacia infinito. Hacia Más infinito. Sí, señores, hacia infinito. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiar esta gráfica, entonces la vamos a copiar, ¿cierto? Entonces vamos a mirar acá. Están viendo spoilers de la otra clase, ¿no? Vean. Entonces acá vamos a colocar esta gráfica en nuestro tablero y vamos a diferenciar las dos cosas que están pasando. Entonces aquí vamos a colocar nuestra primera gráfica, que en este caso sería la gráfica de la sucesión, de la primera sucesión, ¿cierto? Entonces acá, entonces recuerden que si estamos graficando los puntos de la sucesión, en el eje X estamos trabajando n, y en el eje Y estamos trabajando, en este caso, el b sub n, ¿cierto? O sea, estaríamos trabajando el n al cuadrado menos 1, ¿cierto? Entonces, esta sucesión, como se dan cuenta, te podríamos decir que b sub n es una sucesión monótona creciente o estrictamente creciente. Estrictamente creciente. Estrictamente creciente. Sí, señores. Entonces, esta sucesión es una sucesión estrictamente creciente, ¿cierto? Es estrictamente creciente porque no hay dos puntos iguales, ¿cierto? Siempre el siguiente va a ser mayor, por lo tanto es una sucesión estrictamente creciente. ¿Listo? Ahora, esta sucesión que es estrictamente creciente, vamos a revisar algo. Vamos a encontrar, como por decirlo así, un límite. Pues el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión, o sea, de b sub n. En este caso, cuando n se vuelve muy grande, la sucesión hacia dónde está tendiendo. Por ahí alguien ya me dijo que tendía a qué. ¿A qué tiende? Perdón. ¿A infinito? A más infinito. A más infinito, muy bien. Más infinito. Correcto. Entonces, el límite de la sucesión cuando n tiende a infinito, o sea, cuando el natural tiende a ser muy grande, la sucesión tiende a más infinito. ¿Listo? Entonces, cuando suceda esto, entonces usted puede decir que la sucesión, entonces usted concluye, vamos a colocarlo aquí en rojo porque es algo muy importante, la sucesión, entonces,
la sucesión B sub n es divergente. Diverge, ¿listo? Divergente. Entonces, cuando una sucesión diverge, entonces aquí les voy a colocar como una nota. Les voy a colocar nota. Una sucesión diverge cuando al hacer n muy grande, los términos de la sucesión tienden a más o menos infinito. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, una sucesión diverge cuando al hacer n muy grande, ¿cierto? Al hacer el n muy grande, los términos de la sucesión tienden a más o menos infinito. Entonces eso es lo que significa una sucesión divergente, ¿correcto? Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, no me quedó muy claro la parte de una sucesión divergente. Bueno, entonces una sucesión divergente es cuando los puntos se escapan hacia más infinito o hacia menos infinito. Entonces den en cuenta que esta sucesión cada vez se va a volver mucho más grande, o sea, el siguiente sería 99 porque es el cuadrado de 10 menos 1, luego si cogen ustedes un número muy grande, entonces den en cuenta que estos puntos van a tender hacia ¿dónde? Hacia más infinito. Entonces si los puntos tienden hacia más infinito, el límite de la sucesión es infinito o menos infinito, entonces lo que uno dice es que la sucesión diverge. Y ya, eso es todo, ¿vale? Ahora, yo sé que de pronto puede haber cierta confusión porque no han visto una sucesión convergente, ¿cierto? O sea, una sucesión que sí converja a un punto. Y para eso es que vamos a hacer el siguiente ejemplo, ¿listo? Profe, una pregunta. Sí. ¿El nombre de divergente a qué hace referencia? Diverge que no tiene ningún tipo de punto fijo. O sea, diverge significa que se escapa, o sea, se escapa hacia infinito. ¿Listo? Entonces eso es lo que uno trata de entender de manera intuitiva. Si esto fuese un punto que se está moviendo, un átomo, un electrón, o como ustedes más lo quieran, digamos que entender, digamos que ese es un punto que se está moviendo, ¿cierto? Es un punto que se está moviendo. Si se dan cuenta, ese punto va a escapar, o sea, ese va a escapar a más infinito, o sea, va a tender a más infinito. Por lo tanto, como sucesión podríamos decir que la sucesión diverge, es decir, que no tiene un punto de estabilidad. Este punto nunca se va a estabilizar, ¿listo? No tiene un punto de estabilidad, entonces por lo tanto va a escapar hacia más infinito y por eso se dice que es divergente. O sea, profe, que divergente en sí es que los puntos no tienen un espacio determinado, sino un espacio, como por así decirlo, mientras más crece, pues más espacios, ¿sí? Sí, correcto, es exactamente lo que ustedes tienen en su cabeza. O sea, si se genera más espacio entre punto a punto, pues también es divergente, ¿sí? Entonces des en cuenta que aquí el espacio se va a empezar a agrandar, ¿ya? Se va a empezar a agrandar. O simplemente des en cuenta que la tendencia es que los puntos se escapen hacia más infinito. Y ya, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, qué pena, es que en algún momento a varios se les en la pantalla lo saca la llamada y no se les escucha. No sé si es por la aplicación o qué. Pero eso solo le pasa a usted, creo. Bueno, No, ya me pasó a Brigitte y Ana María. en este momento tenemos a 28 personas. 28 personas, voy a revisar bueno, yo qué les puedo aconsejar para que no se les caiga la llamada, es necesario, no sé si la mayoría de ustedes tiene conexión a internet, pero por cable, no por wifi sino por cable. ¿Listo?
Y pues sí, efectivamente tenemos 28 personas, pero deberíamos tener 32, ¿no? Entonces deben haber 4 personas que no están conectadas en este momento, ¿sí? ¿Quiénes serán? ¿Alguien sabrá quiénes son esas personas? Pues, profe, toma Ana una María, lista, ¿no? creo. Ana María, creo que todavía Ana no se puede María, conectar. Brigitte y no sé, otros más. Ok. Entonces, pues no sé, o sea, como todos ustedes han entrado, así todos pueden ingresar. Entonces, que alguien de pronto le colabore ahí por interno, que tienen que ingresar a la página de Jitsi, que tienen que ingresar con este nombre, o sea, si hay alguna letra que está mal, ya no pueden ingresar a nuestra reunión, ¿listo? Profe, ¿usted no le queda fácil como hacerlo por Zoom? ¿No sería un poquito mejor? No sé. Ah, sí, profe, porque es que ahora, como solo nos va a dictar a los del curso cada hora, pues ya lo del límite de personas no importa. Pues Pero imagínense. el problema es que Zoom tiene límite de tiempo. Sí, correcto. No, porque a veces usted lo puede poner ilimitado. Y pues igual da la misma, ¿no? Pues Lo que pasa es que Zoom toca pagar para el tiempo ilimitado y no voy a hacer eso, ¿listo? Porque No, profe. Sí, toca hay que pagar. sí, efectivamente ya revisé. O sea, para que la primera clase a usted le pasó eso, se le puso el tiempo así limitado de un momento a otro. Sí, Pero pues bueno, pues sí, está bien. me salió la lo banearon. La factura. Me salió un comentario que decía que, así literal, que la aplicación estaba de buen humor, entonces me daban tiempo ilimitado por esta reunión. Sí, es que la primera vez a los nuevos les da tiempo limitado. Entonces, Le salió la factura. es por eso. Ah, pues sí, pero yo lo decía como para que, como todas las personas casi siempre les sirve más el Zoom, Sí. pues de pronto pueden entrar directo. Sí, Profe, Pero pues, y por Classroom o Google Meet, ¿no? exactamente. ese sí hay que pagarlo. Ese hay que Pues da pagarlo la también. misma, no es cosa del internet de ellos. Está muy bien que hablan. Creería yo que es cuestión del internet porque hay 28 personas que tenemos buena instabilidad en internet, entonces no creo que haya esa dificultad general. Pero Sí, debe ser por la conexión. igual recuérdenles a ellas que la clase va a quedar grabada por si quieren revisarla más tarde, ¿listo? Entonces sí, muchas gracias por la preocupación y pues nada, si le pueden colaborar a las chicas o a los chicos que están por fuera de la clase, pues les agradezco. Bien, entonces seguimos con la clase. Entonces, esa es una sucesión divergente. Ahora, voy a mostrarles cuándo una sucesión sí converge, ¿sí? Cuando una sucesión converge. En este caso, el segundo ejemplo que nosotros trabajamos acá, este segundo ejemplo, va a ser una sucesión convergente y vamos a darnos cuenta el por qué. ¿Listo? Entonces, por ahí digamos que a ojo, revisemos los números a qué están tendiendo. 6,5, luego 5,5, luego 5,3, luego 5. A disminuir. A disminuir, pero ¿a qué valor? Siempre se va a disminuir a menos infinito. Al 5, ¿cierto? O sea, hay una tendencia clara hacia el 5. Sin embargo, vamos a revisar si efectivamente el límite de esta sucesión es 5, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con esta otra sucesión. Vamos a generar los puntos. Entonces aquí vamos a decir que va a correr todas las gráficas, vamos a generar el nuevo vector. Acuérdense que en este caso el vector tiene en la primera componente la posición y en la segunda componente entonces es una división, ¿no? Entonces sería arriba 5n más 1 dividido n, ¿cierto? Entonces revisemos si el vector nos quedó bien. Entonces efectivamente nos quedó bien y vamos a generar varios vectores, entonces que inicie en 1 y termine por ejemplo en 15, ¿cierto? De la posición 1 a la posición 15 y el salto sea 1. Listo, simplificar. Entonces ahí tenemos todos los puntos, y vamos a pedirle al programa que nos grafique los puntos. Bueno, entonces ahí tenemos los puntos graficados hacia acá y vamos a darle algo así.
Listo. Entonces, des en cuenta de algo. Los puntos, ¿cierto? Están generando estabilidad, ¿cierto? Estabilidad. Ahora vamos a revisar si efectivamente están generando estabilidad para el valor de 5, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que una recta horizontal sería y igual 5, pues para revisar si esa recta efectivamente es una, por decirlo así, un punto de estabilidad. Y efectivamente, vean, efectivamente, esa y igual 5 es la estabilidad de los puntos, ¿cierto? Es la estabilidad de los puntos. Entonces vamos a coger esto y vamos a pegarlo en nuestro tablet. Entonces, acá más pequeño y la vamos a colocar acá. Listo. Entonces, listo. Efectivamente lo que estamos tratando de encontrar es que si esta sucesión converge o no converge a algún punto. Entonces, des en cuenta que esta recta es la recta y igual 5, ¿cierto? La recta y igual 5, o sea que los puntos se están acercando cada vez más al valor de 5, ¿cierto? Ahora, voy a mostrarles algo que usted ya, digamos que debería manejar en los límites. Vean esta sucesión. Entonces la sucesión es 5n más 1 sobre n. Entonces, el límite tendría que ser, vamos a revisar el límite cuando n tiende a infinito de 5n más 1 sobre n, ¿cierto? Confiando en ustedes, espero que se acuerden cómo sacar este límite, porque esos límites los sacábamos para sacar los calculábamos para sacar las asíntotas horizontales, ¿no? Entonces, ¿quién me podría decir cómo es que se sacaba este límite? Si no estoy mal, se cogía la parte que tuviera X o N, en este caso, Sí. la parte más grande de arriba y la parte más bajo de abajo. Entonces quedaría 5N sobre N, creo yo. Sí, señor, exactamente. Entonces, algo así es lo que se trabaja. Entonces, arriba tenemos una función, digamos que lineal, porque el n está elevado a la 1 y abajo también es una lineal, el n está elevado a la 1. Es decir que cogemos los n con mayor potencia, que en este caso es n a la 1 y aquí n a la 1, y nos vamos a fijar en el número o en el coeficiente de ese n. Aquí en este caso es 5, y abajo ¿qué coeficiente tiene? 1. Muy bien, entonces arriba el coeficiente es 5 y abajo el coeficiente es 1. Por lo tanto, podríamos decir que este 1 no se tiene en cuenta, ¿cierto? Como que no se tiene en cuenta. Entonces quedaría que el límite es 5 sobre 1, que en este caso 5 dividido 1 es 5. O sea que efectivamente la sucesión es convergente. Entonces ustedes podrían, primero, bueno, sí. Primera pregunta, esta es la sucesión sexual, ¿no? Esta sucesión es monótona decreciente, estricta decreciente. Y una sucesión estrictamente decreciente. Monótona decreciente. No, porque los puntos en sí no están en el mismo, sino van bajando por muy pocas unidades, así que no es el mismo. Es una sucesión estrictamente decreciente. Es correcto. Eso, decreciente. Entonces, Profe, lo vamos. estrictamente decreciente. Listo. Entonces es una sucesión estrictamente decreciente y finalmente, como sabemos que el límite cuando n tiene infinito de la sucesión converge a un punto, ¿cierto? O sea, existe ese límite, entonces uno podría concluir que la sucesión Convergente a 5. A 5, muy bien, sí señor, convergente a 5. Y listo, o sea que digamos que aquí ya explicamos que es una sucesión convergente y divergente, ¿listo? Que es una sucesión convergente y divergente. Bueno, voy a colocar acá en la siguiente página otras dos sucesiones. El que tenga ya, ahora sí.
voy a colocar otras dos sucesiones, ¿cierto? Otras dos sucesiones que ustedes me dirán si son convergentes o divergentes, ¿listo? Entonces, las que no alcancemos a realizar, por favor ustedes las tratan de hacer en su casa, pues, obviamente, pero sí más tardecito, ¿sí? O sea, por ahí unos 15, 20 minutos que le puedan invertir a este ejercicio. Entonces, vamos a tener las siguientes sucesiones. Entonces vamos a colocar aquí ejercicios. ¿Listo? A ver, entonces, vamos a trabajar las siguientes sucesiones. Entonces sería... vamos a trabajar la sucesión de sub n con el término enésimo 4 menos 3n. ¿Listo? El término enésimo de la sucesión de sub n. Vamos a trabajar la sucesión, voy a llamarla aquí de sub n, como la sucesión, la siguiente sucesión: n más 2 al cuadrado sobre n más 8. ¿Sí? Y esta sucesión vamos a trabajarla como g sub n, la sucesión menos 1 a la n por menos 1 a la n por, vamos a colocar acá n más 1, perdón, colocar aquí n más 2 sobre n. ¿Listo? N más 2 sobre n. Bien, entonces, ¿cómo se...? ¿sí? ¿Aló? ¿Qué ¿me repites? se le está yendo la... ¿Se me está yendo el sonido? No, profe, esa barrera que se le está yendo el sonido. Ok. Tiene No, ping. ¿Aló, me escuchan en este momento? Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. Listo, dale, bueno. Entonces, Sí, profe. vamos a revisar estas sucesiones, ¿listo? Entonces, para poder revisar estas sucesiones, pues hay varios métodos, ¿no? Hay varios métodos. Entonces, la idea, lo primero, sería revisar la secuencia de números, ¿no? La secuencia de números. Entonces, vamos a revisar primero de sub n. Entonces, de sub n. Entonces, de sub n va a tener varios números, ¿no? Entonces sería 4 menos 3 por 1, sería el primer término, 4 menos 3 por 2 sería el siguiente término, y así sucesivamente. Entonces vamos a sacar unos 6 términos, ¿cierto? Entonces, 4 menos 3 por 1. 1. Listo. 4 menos 3 por 2. Menos 2. Listo. 4 menos 3 por 3. Menos 5. Menos 5. Listo. 4 menos 3 por 4. Menos 8. Menos 8. Listo, o sea que ya encontramos la tendencia. Esto va de 3 en 3 hacia abajo, ¿no? Menos 8, menos 11, menos 14, menos 17. Listo. Hay una clara tendencia ¿a qué valor? Hacia los menos infinitos. Menos infinito. Muy bien, o sea que esto tiende a menos infinito, ¿cierto? Entonces ustedes podrían concluir que el límite, cuando n tiende a infinito, de 4 menos 3n, ¿cierto? 4 menos 3n, entonces dense cuenta que si n tiende a ser muy grande, toda esta resta va a ser negativa muy grande, entonces por lo tanto el límite de esta sucesión es menos infinito. El límite de esta sucesión es menos infinito, o sea que ustedes, ¿qué pueden concluir? ¿Qué se puede concluir? Que sería divergente. Es divergente. Correcto. O sea La que sucesión es divergente. O sea que la sucesión de sub n es divergente. O simplemente de sub n también se podría decir que de sub n diverge. Y ya, ¿listo? Las dos cosas. Entonces aquí podríamos decir que es divergente o diverge a menos infinito.
¿listo? O es divergente hacia menos infinito, ¿listo? Si usted deja solo divergente, pues ya se entiende que no tiene un punto fijo, ¿cierto? Y ya, digamos que, pero si usted quiere ser un poco más exacto, pues usted puede decir que diverge a menos infinito, ¿listo? Bueno, la siguiente sucesión, entonces, revisemos lo que está pasando con la sucesión de manera un poco más local. Entonces, E sub n sería n más 2 al cuadrado sobre n más 8. Vamos a tratar de sacar el límite de esta sucesión sin necesidad de sacar los términos, ¿listo? Vamos a revisar. Entonces, n más 2 al cuadrado es un binomio al cuadrado, o sea que sería el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, ese sería binomio al cuadrado sobre n más 8. Rápidamente yo creo que algunos ya deben saber que esto da pues n cuadrado, 2 por 2, 4, más 4n más 4 sobre n más 8, ¿cierto? Sobre n más 8. Listo. Acá, en este caso, vamos a tratar de encontrar el límite de una manera más rápida, ¿listo? Entonces el límite cuando n tiende a infinito, el límite cuando n tiene infinito, de n al cuadrado más 4n más 4 sobre n más 8. Pregunta, ¿cuál es el coeficiente más grande de n? ¿En el cuadrado? En el cuadrado. N Sobre n. N al cuadrado, ¿cierto? Pero entonces si arriba cogemos n cuadrado, abajo también deberíamos coger n cuadrado, ¿sí? Si arriba cogemos n cuadrado, abajo también. Entonces, des en cuenta que abajo no hay n cuadrado, pero sí podríamos decir que existiría como un 0n cuadrado, ¿sí o no? 0n cuadrado más n más 8. Porque 0 por n cuadrado pues es 0, entonces digamos que ¿quién es el coeficiente arriba de n cuadrado? ¿Cuál es el coeficiente acá? 1. 1. ¿Y cuál es el coeficiente acá de n cuadrado? 0. 0, ¿cierto? 0. 1 dividido en 0 es una división que no es posible realizar, ¿sí? No existe. Es una división que no es posible realizar, pero sí hay una clara tendencia a que si al 1 lo divido en cantidades muy pequeñas, muy pequeñas, si esto tiende a 0, porque en realidad es una tendencia, si a 1 lo divido en cantidades muy pequeñas, esto va a tender hacia más infinito, ¿listo? Entonces, haga de cuenta que revisamos aquí una división. Entonces, por ejemplo, acá 1 dividido en algo muy pequeño, por ejemplo 0.000000001. Entonces, des en cuenta que esta división va a dar muy grande. Si a una unidad lo divido en esta cantidad de pedazos, pues van a dar muchísimos pedazos, o sea que esto daría como algo así, ¿cierto? Entonces, cada vez que lo de abajo se acerque más a 0, toda esta división va a tender a ¿qué? ¿A qué valor? A más infinito, ¿listo? A más infinito. Ahora, les voy a mostrar la gráfica, ¿cierto? Les voy a mostrar la gráfica de esos puntos para que tengan, digamos, un poquito más de coherencia dentro de la operación. Entonces, voy a decirle acá, editar, borrar todas las gráficas y aquí en el álgebra, a ver. Entonces, los vectores. En la primera componente es n y en la segunda componente es una división. A ver, entonces acá arriba va n más 2 al cuadrado y abajo va n más 8, ¿cierto? Entonces ahí ya estamos generando, digamos que los vectores. Entonces vamos a decirle aquí que calcule de 1 a, podría ser 10, y que simplifique, ¿listo? Entonces revisemos cuál sería la tendencia. Vean, ahí está claramente la tendencia, ¿listo? Entonces, los puntos cada vez van a subir más, no hay un punto de estabilidad, ¿cierto? No va a haber un punto de estabilidad. Entonces, por lo tanto, ¿ustedes qué podrían concluir de esta sucesión? Que es estrictamente creciente. Que es divergente. Y que es divergente.
muy bien, exactamente. Hacia los más infinitos. Entonces, la sucesión E sub n es estrictamente creciente y divergente. ¿Listo? Estrictamente creciente y divergente. Muy bien. Entonces, para que quede estabilizada aquí la función, voy a pegarla. Entonces, y acá. Profe, también podría pegar la del DN, que creo que no, o si la pego. Creo que no la pegué, ya la pegamos. Ok, gracias. Listo, entonces esta es la del EN. Entonces para que se entienda un poco más acá, voy a colocar que en el eje X se está trabajando N, ¿cierto? En el eje X se está trabajando N y en el eje Y se está trabajando el E sub N, ¿cierto? En los términos en esos. Y no puse la gráfica de esta, ¿no? Entonces, bueno, entonces la gráfica es una lineal, 4 menos 3n, acá. Entonces nuevamente las dos coordenadas, n en la primera y en la segunda coordenada, 4 menos 3n, ¿cierto? 4 menos 3n, que calcule vector de 1 a 10, que el salto sea 1, y vamos a graficar esa sucesión. Acá. Entonces van a darse cuenta de algo. Vea la otra sucesión. Ahí está. Voy a borrar la gráfica. Listo. Entonces ahí está. Entonces ese color no se le va a colocar ese color. Listo. Entonces dense cuenta que esta sucesión ya diverge, ¿cierto? Diverge, ya habíamos dicho que diverge a menos infinito, ¿cierto? Entonces vamos a copiar esa función. Y esa era la gráfica de acá, de sub n. Listo. Entonces aquí vamos a colocar que en el eje X trabajamos n y en el eje Y trabajamos de sub n. ¿Listo? Bueno, entonces nos faltaría trabajar esta de acá, ¿cierto? G sub n. Esa sucesión, esta sí la vamos a trabajar término a término, ¿listo? Vamos a trabajarla término a término. Vamos a colocar la sucesión acá. Entonces, G sub n. Listo. Entonces, siguiente ejercicio, siguiente ejemplo. G sub n. Entonces ustedes me van a colaborar con los primeros 6 términos, ¿listo? Los primeros 6 términos. Igual eso sale super Menos 3. Menos 3. G sub 3. Espérame un tricito y ya. G sub 4. G sub 5. G sub 6. Listo, entonces me dices que el primer término es menos 3. Sí, señor, menos 3. Vamos a colocarlo acá. Menos 3. Revisemos si es menos 3. Entonces, menos 1. Vamos a colocarlo con rotulador. Entonces, menos 1 a la 1 por. Entonces aquí quedaría 1 más 2 sobre 1. ¿Sí o no? Porque el n es 1.
Entonces aquí quedaría menos 1 a la 1 es menos, y sería 3 sobre 1, 3 menos 3. Muy bien, perfecto. ¿Quién sería el segundo término? 2. Revisemos si es 2, voy a colocarlo acá, 2. Entonces aquí quedaría menos 1 a la 2 por, aquí quedaría 2 más 2 sobre 2, que sería 4 sobre 2, 2, y menos 1 al cuadrado daría positivo, entonces sería 4 dividido 2, 2. Muy bien, listo. Siguiente término. Menos 1,6. Menos 1,6. Revisemos si es menos 1,6. Entonces menos 1 al cuadrado. Perdón, ahí no es al cuadrado. Menos 1 al cubo, ¿cierto? Porque aquí va el n. Y aquí quedaría n más 2, o sea, 3 más 2 sobre n, o sea, sobre 3. Entonces menos elevado al cubo quedaría negativo. Aquí quedaría 3 más 2, 5 tercios, menos 5 tercios, que en decimal, ¿cuánto me habían dicho que era? Perdón. Menos 1,6. Menos 1,6. Entonces vamos a colocarle aquí el decimal. Menos 1,6. Listo. 66, si no está mal, listo. Bien, G4. 3 medios. Un quinto. O 1,5, perdón. O 3 medios. Muy bien, 3 medios, que es lo mismo que 1,5. Muy bien. Vamos con G5. Entonces, Menos 1,4. listo. O menos 7 quintos. Listo. Vamos a revisar si efectivamente es eso. Entonces aquí cambiamos 5. 5 más 2 sobre 5. Entonces, aquí no es al cuadrado, perdón, aquí no es al cuadrado. Esa es elevado a la 5, ¿no? Porque es el n también ahí. Entonces menos 1 elevado a la 5 daría negativo 7 quintos menos 7 quintos. Y eso en decimal, ¿cuánto nos había dicho? Menos 1,4. Menos 1,4. Listo. Y G6. 1,3. 1,3. Listo. Entonces aquí sería 6 más 2 sobre 6. Y esto sería menos 1 elevado a una potencia par, que haría positivo. Sería 8 arriba, abajo 6, o sea, mitad, 4 tercios. Y eso en decimal, ¿cuánto es, perdón? 1,3. Listo. 1,3. Perfecto. Entonces revisemos cada uno de los valores. Menos 3, 2, menos 1,66. Aquí sería... Es una sucesión oscilante. Es una sucesión oscilante, ¿cierto? Entonces aquí sería 1,5, ¿cierto? Es una sucesión oscilante, muy bien. Ya llegamos a la conclusión de que G sub n es oscilante, ¿cierto? Es oscilante. Ahora vamos a revisar los puntos. ¿Qué nos está generando los puntos? ¿Listo? Entonces revisemos a ver acá. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a generar los vectores. Entonces acá, primera coordenada de n, segunda coordenada, entonces es menos 1 elevado a la n, y todo esto por, entonces va a ir multiplicado por una división, ¿no? Entonces dividido, una división, arriba va n más 2, perdón, y abajo, ¿sí? N más 2 y abajo n, ¿cierto? Listo. Revisemos si nos quedó bien expresado. Efectivamente nos quedó bien expresado. Vamos a calcular el vector, y este sí vamos a calcularlo un poquito más largo, a ver, hasta el 20, de 1 en 1, y simplifiquemos. Listo, revisemos qué está pasando. Vamos a colocar los punticos. Bueno, entonces vean lo que está sucediendo. Voy a colocar acá que lo centre y vamos a hacer eso. Bueno, entonces dense en cuenta lo que está pasando. Los puntos empiezan a subir y a bajar, ¿no? Entonces estaban en menos 3, luego pasó a 2, luego a menos 1,6, ¿cierto? Si no estoy mal. Luego a 1,5, luego a menos 1,4, luego a 1,3, entonces empieza a subir y a bajar, a subir y a bajar, a subir y a bajar. Sin embargo, Es convergente. digamos que no, esta no es convergente, ya les digo por qué, pero hay ciertas tendencias. Póngale cuidado.
acá, des en cuenta que una parte de la sucesión converge y otra parte de la sucesión también converge, pero toda la sucesión completa, o sea, toda la sucesión combinada, no converge, ¿sí? Porque hay una parte que sí, otra que sí, pero el punto de convergencia acá es 1 y aquí el punto de convergencia es menos 1. Entonces, a la larga, si tiene, digamos que se puede dividir en dos sucesiones convergentes, pero si los puntos de convergentes son distintos, a la larga usted tiene acá que concluir que G sub n es divergente. Que la sucesión se pueda dividir en otras dos, pues sí, efectivamente se puede dividir en dos, ¿cierto? Se puede dividir en dos sucesiones, pero como la sucesión está completa, esta sucesión es divergente, ¿sí? Esta sucesión es divergente. Pero ¿por qué, profe? No entendí esa parte de por qué es divergente. Porque cuando es convergente, cuando una sucesión es convergente, ¿dónde está? La página anterior. Cuando una sucesión es convergente, porque hay solo un número que tiende, en este caso solo hay un número, el cual es 5, ¿sí? El cual es 5. En cambio, en la otra sucesión hay dos números para los cuales digamos que la sucesión empieza a estabilizarse, pero en realidad ella empieza a oscilar entre 1 y menos 1, entre 1 y menos 1, ¿cierto? Ella empieza a oscilar entre 1 y menos 1, o sea, pues obviamente números cercanos a 1 y menos 1. O sea que ella no converge a un solo punto, sino converge a dos puntos, por lo tanto, o sea, una sucesión tiene que ser convergente si solo converge a un punto, no a dos. ¿Listo? No a dos. Entonces, ok, profe, gracias. efectivamente acá uno podría decir que la sucesión es divergente. ¿Listo? Entonces vamos a colocar acá. Profe, ¿Sí? es decir que cuando una sucesión contiene dos puntos de convergencia, no es convergente sino divergente siempre, Sí, ¿cierto? Sí, señor, exacto. Si esos dos puntos de convergencia son distintos, sí. No, es divergente. ¿Listo? Es divergente. Entonces, y acá voy a pegarles. O sea que todas las oscilantes van a ser divergentes. No, allá es hacia donde voy. ¿Por qué no? Ya les muestro una que no es, que es convergente. Voy a copiarles acá la esta. Voy a colocarla acá, aquí al ladito para que se entienda que es de acá. Listo, entonces esperen un momentico y ya lo saco de dudas. Esto viene acá con esto. Bueno, entonces acá pues digamos que efectivamente esta sucesión es divergente porque por un lado converge a menos 1 y por otro lado converge a 1, ¿cierto? Pero como los puntos de convergencia, o sea, como 1 es distinto a menos 1, entonces por eso es que la sucesión es divergente. ¿Listo? Para que sea convergente, estos dos puntos de convergencia deben ser los mismos, o sea, lo de arriba y lo de abajo tiene que, o sea, la convergencia debe ser hacia el mismo punto. ¿Listo? Entonces ustedes dirán, bueno, si existe una oscilante de esa manera, efectivamente sí existe una oscilante de esa manera, ¿sí? Y creo que era una de las que ya nosotros habíamos trabajado, aunque podríamos trabajarla nuevamente. H sub n de la siguiente manera, vean, tal que su término en S es menos 1 a la n por 1 sobre n. ¿Listo? Vamos a revisar si esa sucesión es convergente. Entonces, rápidamente ustedes se van a dar cuenta que los términos son los siguientes. Pero, profe, una pregunta, yo creería, ¿no?, que también existen más ejemplos de esta, ¿no? O sea, no solo es esta la que es convergente y es oscilante, ¿no? Claro, hay Sí. muchos más. Ok. Claro, hay muchísimos más. Entonces revisemos este ejemplo aquí. Entonces, ¿cuándo es 1? Entonces sería Menos 1. menos 1, ¿cierto? Listo. ¿Cuándo es 2? Un medio. Un medio. ¿Cuándo es 3? Menos un tercio. Menos ¿Cuándo es 4? un cuarto. Un cuarto. ¿Cuándo es 5? Menos un quinto. Menos un quinto. ¿Y cuándo es 6?
Un sexto. un sexto. Entonces, nuevamente es oscilante, ¿cierto? La sucesión es oscilante porque en algún momento sube, luego baja. Entonces aquí vamos a colocar la sucesión. Bajamos, Entonces, bien. aquí quedaría menos 1, un medio, menos un tercio, un cuarto, menos un quinto, un sexto. Y así sigue la sucesión. Ahora, voy a mostrarles la gráfica y se van a dar cuenta que esa sí tiene un punto de convergencia nomás. Entonces, editar, borrar todas las gráficas, ventana, álgebra, vamos a copiar esto, no puede servir. Y acá en vez de n más 2, es 1. No estoy mal, listo. Bien, vamos a calcular de 1 a 20 y simplifique, listo. Grafique, vean, eso era lo que yo quería mostrarles. Entonces, vean, des en cuenta que acá que los puntos, des en cuenta que los puntos, entonces la de arriba converge ¿a quién? ¿A qué converge? La de arriba. ¿Aló? ¿A cero? A cero. ¿A cero? ¿Y la de abajo a qué converge? A cero también. A cero también. A cero también. Entonces, esta sucesión, ambas convergencias, tanto la de arriba como la de abajo, ambas convergen a cero. Entonces voy a colocar acá y igual 0. Ambas convergen a 0, ¿cierto? Entonces, como ambas convergen a 0, entonces esta sucesión sí es convergente. ¿Listo? Esta sucesión sí es convergente. Entonces, acá vamos a pegar aquí esta gráfica. Entonces, efectivamente, esta sucesión que acabamos de trabajar es una sucesión convergente, ¿cierto? Porque cada una de las partes de la sucesión, cada una de esas partes, o sea, digamos que la sucesión se divide en dos partes, los positivos y los negativos. Cada una de esas partes converge a 0. Entonces, esta parte converge a 0 y esta parte también converge a 0. Por lo tanto, usted podría concluir que la sucesión h sub n es oscilante y converge a cero. Convergente. Oscilante y convergente A cero. Preguntas. Yo saber que soy estaban escuchando cantar. Todavía lo estoy escuchando. Yo sé que voy a cantar. Temazo, Joseph. Bueno, no pasa nada. Excelente, mi papá. A todos Nada de Vicente. nos pasa. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta acerca de sucesiones convergentes y divergentes? Listo, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces espero que haya quedado clarísimo la cuestión de las sucesiones convergentes y divergentes, ¿cierto? Obviamente en algún momento voy a dejar un taller acerca de esto, entonces ustedes se van a poder apoyar en GeoGebra, ¿cierto? En GeoGebra o en las aplicaciones que ustedes conozcan para poder graficar, o si la quieren hacer a mano, pues completamente de acuerdo, para que ustedes puedan realizar todo esto, ¿listo? Bien, entonces aquí ya hacemos un cambio de tema, ¿vale? Aquí ya vamos a realizar un cambio de tema.
Entonces, Profe, espere, tengo una pregunta, es que lo estaba pensando. ok, dime. Digamos, para o sea, en la parte de los límites, o sea, En la parte los estoy usando ¿para qué? el límite, si tú calculas el límite, o sea, si el límite obviamente se puede calcular, acuérdate que uno de los ¿cómo decirlo? Una de las formas que yo les expliqué cómo calcular estos límites era a partir de los coeficientes de la letra con mayor potencia, ¿cierto? Entonces, si tú encuentras ese límite y el límite da infinito, entonces la sucesión es divergente. Si el límite, por ejemplo, nos da 5, eso significa que la sucesión es convergente a 5. O sea que si tú calculas el límite, lo que te dé el límite es el punto de convergencia. Si da más infinito, entonces es divergente. Si da menos infinito, entonces da divergente. Si da 1, entonces es convergente a 1. Si da menos 5, entonces es convergente a menos 5. O sea que el límite nos va a servir para encontrar el punto de convergencia si es que existe. ¿Listo? Ok, gracias. Listo, ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿cómo fue que salieron todos esos ceros en ese límite? ¿En ese cuánto? ¿Esto de acá abajo? Sí, todos esos ceros acá abajo. Entonces, es como una manera de explicarles por qué 1 dividido en 0 da infinito. Aunque ustedes pueden buscar, digamos, en internet la explicación de por qué 1 dividido 0 da infinito. Pero aquí yo les explicaba que, acuérdense que esto es como una tendencia, no significa que lo de abajo sea 0 exactamente, ¿no? Pero si en dado caso, cogemos los coeficientes mayores, por ejemplo aquí el coeficiente mayor de la letra con mayor potencia es 1 y aquí el coeficiente de la letra con la misma potencia, ¿no? Porque aquí no se puede coger 1, aquí se tiene que coger n cuadrado y n cuadrado también. Entonces n cuadrado aquí es 0. Entonces aquí yo les explicaba, bueno, si aquí es 1 dividido 0, ¿cierto? 1 dividido 0, ¿cierto? Es como una tendencia. Entonces digamos que cojan ustedes en la calculadora y empiecen a dividir 1 en 0.1, luego hagan 1 dividido en 0.01, luego hagan 1 dividido en 0.001. Entonces se van a dar cuenta que todos estos resultados van a empezar a crecer de manera indefinida. Por eso es que aquí yo hice un ejemplo de un número muy cercano a 0 que es 0.000001 y esta división da todo este número grandote. Entonces date cuenta que si yo cojo el 1 y lo empiezo a dividir en un número muy cercano a 0, esto va a tender a ¿quién? A más infinito. ¿Listo? Entonces eso era la explicación. Profe, y en esos ejercicios, cada vez que nos aparezca un n cuadrado, en la parte de abajo hay que ponerle el 0, ¿cierto? El 0 n cuadrado. Si abajo no hay un n cuadrado, efectivamente hay que colocarle el 0. Sí, señor. Listo. Si no aparece, ¿no? Si no aparece. Y en el caso de que en ninguno de los dos haya un n, ¿se pondría un 0n y quedaría lo mismo o cómo sería ahí? Pues acuérdate que la sucesión debe tener un n porque es un término enésimo, ¿no? Entonces todos los términos enésimos deben tener n. Mira, n, ¿cierto? Entonces, pero me refiero en la parte de abajo, o sea, que arriba sí tenga un n, pero abajo solo tenga un número y no tenga una n. Muy bien, correcto. Mira, por ejemplo esto. Mira, abajo no sale nada, arriba sí, y abajo no sale nada, ¿cierto? Entonces tú te das cuenta es que el signo tiene n, en este caso el n tiene un signo negativo. Y como el n va a empezar a crecer, entonces es menos infinito. Pero o sea, si no tuviera un número que no fuera 1, sino por ejemplo un 5. Listo, un 5. Nuevamente, en este caso, ¿quién es el n que está abajo? No hay, ¿cierto? Entonces uno diría, entonces es 0n, ¿cierto? Es 0n. Entonces, aquí tendríamos que revisar el coeficiente, o sea, el n sobre 0n, ¿cierto? N sobre 0n. Pero entonces el n de arriba es negativo. Entonces, podríamos concluir lo siguiente, con el cuidado. Aquí tendríamos que revisar esto acá. Entonces aquí quedaría menos 3 sobre 0. ¿Qué habíamos dicho de la división en 0? Sería 0,3, luego 0,03 y así sucesivamente, ¿no? Sí, un número muy cercano a 0, un número muy cercano a 0, pero mira que nosotros ya habíamos dicho que la división en 0 ¿cuánto daba? Infinito, ¿cierto? Infinito, sí, pero es negativo en este caso. O sea que en este caso el límite es menos infinito. Ok, listo. Y mira que la sucesión sí tiene ya menos infinito, ¿vale? Listo, gracias, profe. profe. O sea, que menos del infinito depende del numerito de arriba.
O sea, depende del signo, del signo de lo que tú estés ok. trabajando, ¿listo? Del signo de lo que tú estés trabajando. Bien. Bueno, chicos, entonces nos quedan 15 minutos de clase. 15 minutos de clase que yo creería conveniente más bien darle como un poquito más de explicación a esto y no seguir con un nuevo tema, ¿vale? Yo creería que es mucho más conveniente explicar esto un poco más, ahondar un poco más en el asunto, ¿vale? Entonces voy a revisar, voy a darles otra sucesión y ustedes me van a decir rápidamente a qué tendería esta sucesión. ¿Vale? Cuidado con esta sucesión. A ver, vamos a colocar la sucesión A sub n, tal que el término enésimo es igual a ver, vamos a ver, cuidado, menos 2 n al cubo más 5 sobre, aquí podría ser, digamos, n al cubo más 5n cuadrado menos 10n más 1. Obviamente no les voy a pedir los términos de la sucesión, pero sí a qué tendería la sucesión cuando n tiene infinito, ¿cierto? Entonces, va para ver si es convergente o es divergente, ¿listo? Para ver si es convergente o es divergente. Entonces, ¿quién podría decirme si es convergente o si es divergente? Convergente. Convergente, ¿a qué número? Menos 2. Muy bien, eso es. Confirmo. ¿Listo? Es convergente ¿a quién? A menos 2. Y ya revisamos por qué. Vale, cuidado. Entonces uno dice, bueno, voy a revisar el límite de la sucesión. Entonces, cuando n tiende a infinito, de menos 2n al cubo más 5 sobre n al cubo más 5n cuadrado menos 10n más 1, ¿cierto? Entonces, acá, ustedes dirían, bueno, yo tengo que fijarme, no tengo que fijarme ni en esto, ni en esto, ni en esto, ni en esto, porque los que determinan aquí el límite son los de la potencia mayor. Es n cubo y n cubo, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué número se determina arriba? ¿Quién es el número? 2n Menos 2. menos 2. Menos 2, correcto. ¿Y qué número lo determina abajo el n cubo? 1. 1. 1. ¿Cuánto es menos 2 dividido en 1? Menos 2. Menos 2. ¿Listo? Menos 2. No, Correcto. me Entonces, dijo. ten en cuenta que el límite del término enésimo, es decir, el límite de la sucesión es menos 2. Esto, digamos que le da a usted el poder de decir que la sucesión, o sea, que A sub n, es convergente. ¿Cierto? ¿Es convergente a quién? O ya no sabía. ¿Es convergente a? A menos 2. Convergente a menos 2. Muy bien, es convergente a menos 2. ¿Listo? Y rápidamente les voy a mostrar la gráfica. No les voy a pedir que calculen los números porque sería eso irrisorio, pero sí les voy a mostrar la gráfica de eso. Editar, borrar todas las gráficas, ventana, álgebra. Listo, entonces vamos a colocar el vector. Primera componente es la posición, segunda componente es una división de dos cosas, ¿cierto? Arriba es menos 2n al cubo, entonces menos 2n al cubo más 5, y abajo es n al cubo más 5n al cuadrado menos 10n más 1. Listo. Entonces revisemos. Primera componente n, segunda componente, el término enésimo, ¿cierto? Entonces le vamos a colocar aquí, calcular el vector de 1 a 20. Sí, podría ser de 1 a 20. O es más, de 1 a 30. A ver, de 1 a 30 a ver qué sale. Simplificar, listo. Grafiquemos esos puntos a ver qué nos da. Vean, entonces notoriamente vamos a generar más puntos porque no se ve muy bien. Aquí 4, no vamos a trabajarlo hasta 30 sino hasta 50, por ejemplo. Entonces grafique esos puntos, a ver. Vean, entonces todos los puntos
¿están tendiendo a qué número? ¿A qué valor? Ten en cuenta que está tendiendo a qué valor. A menos 2, ¿cierto? A menos 2. Entonces aquí voy a colocar en la ventana, vamos a colocar la recta y igual a menos 2. Y nos vamos a dar cuenta que sí, efectivamente está tendiendo a ese valor. Vean, ¿listo? Entonces, ¿sí se entiende qué es lo que está pasando ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, en este caso, voy a colocárselos acá. Y ya digamos que podrían realizar algún tipo de pregunta acerca de este ejercicio de los anteriores, ¿vale? Entonces, este ejercicio tenía cierta objetivo y era saber cómo es que se utilizaba el límite para encontrar la convergencia de una sucesión, ¿cierto? Entonces, la convergencia de la sucesión se puede encontrar a partir del cálculo del límite. Hay unas que obviamente el límite va a dar más infinito, otras que el límite va a dar menos infinito, y cuando dé más infinito o menos infinito, uno podría decir que la sucesión diverge, ¿cierto? Pero cuando los puntos empiezan a estabilizarse, la sucesión debe ser convergente. Y para calcular el número exacto de la convergencia, pues tendríamos que aplicar el método del límite con las potencias mayores, ¿listo? Con las potencias mayores, o sea que en este caso sería menos 2 y abajo sería 1. ¿Por qué? Porque aquí está n al cubo y aquí n al cubo. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna otra pregunta o realizamos otro ejemplo? No, sí, Otro ejemplo. esa es la idea. Sí. Clarísimo. Listo. Sé que algunas cosas están claras, pero sin embargo no sobra realizar otro ejemplo. Entonces voy a colocar esto un poquito más pequeño. Vamos a dejarlo por acá. Y vamos a colocar otro ejemplo por este lado. Bueno, entonces vamos a colocar este otro ejemplo. A ver, entonces. A ver, ¿qué sucesión podría mostrarles a ustedes? Bueno, sí, vamos a mostrarles la siguiente sucesión. Es una sucesión un poquito más, digamos que va más allá de lo que vamos a revisar en las funciones trigonométricas. Profe, una pregunta así como para saber nomás. Sí. ¿Se podría poner n y abajo n? ¿O quedaría ya muy confuso? Eso queda solo en uno. Vamos a revisar. O sea, O sea, n y n. Esta sucesión, a ver, se sub n tal que se sub n sea n sobre n, ¿sí? No, profe, no, o sea, no, que dentro de los paréntesis quede n y n, o sea, ¿sí me entiende? Estaría muy confuso, o no se podría hacer ni siquiera. Dentro de los paréntesis que quede n y n. O sea, usted sí sabe que pone c y n, reemplace esa c por una n y la n, ¿se puede hacer o queda muy confuso? Okay. Esa era mi pregunta. Ok, que su merced pueda definir una sucesión n sub n. No. Sí, no, esa era. Nunca lo he visto, entonces sí se trabaja solo con letras distintas a n porque n es la variable, ¿listo? Es como trabajar x sub x, entonces no sería conveniente. Ok, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a revisar esta sucesión. Vamos a revisar la sucesión, esta sucesión c sub n, tal que su término enésimo, vean esto, a ver, tal que su término enésimo sea seno de a ver qué podría colocarles acá, seno de 2n, ¿listo? Seno de 2n. Ok, entonces vamos a trabajar esto en radianes, ¿listo? Entonces por favor van a colocar su calculadora en radianes, ¿listo? En radianes. Ahora, yo sé que esto es sencillo porque es solo colocar 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4. Entonces, si este es c sub n, entonces díganme por favor los primeros 6 términos. ¿Listo? 6 términos. Entonces, primero coloquen su calculadora en radianes. O sea, que ya no diga dep, sino rad. ¿Cómo se ponen eso? La
ahí. Modo control. Le hace el modo. A ver. Es que lo que pasa es que yo tengo esta calculadora y ustedes no sé si tienen esa misma calculadora, sino la anterior. Entonces creería que iría con setup o con modo o con menú, ¿cierto? Pero aquí no es con eso. Aquí sería con shift, setup. Ahí tampoco. Esta vuelta. Ah, sí, acá. Chip setup, unidades de ángulo, entonces 2 y voy a ir a radianes, o sea, en 2 nuevamente. Entonces arriba tiene que salirles una R. ¿Listo? Bueno, entonces revisemos. ¿Cuánto da el primer término? 0.90. 0.90, listo, vamos a revisar. Entonces revisemos acá. Seno de 2 por 1, ¿cierto? Listo. 0.90, muy bien. Listo. Le vamos a colocar acá 0.90. Bien. C sub 2. Menos 0,75. Menos 0,75. C sub 3. Menos 0,27. ¿Cómo? Perdóname. Menos 0,27. Menos 0,27. Listo. C sub 4. 0,98. 0,98. C sub 5. Menos 0,54. Menos 0,54. C sub 6. Menos 0,53. Listo. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo que esto se...? Sí, señor. Listo. Vamos a Sí. sacar otros 3. C sub 7, C sub 8 y C sub 9. ¿Listo? ¿Cuánto da C sub 7? $0,99. 0,99. 0,99. C sub 8. Menos 0,28. Menos 0,28. Y C sub 9. Menos 0,75. Bueno. ¿Ustedes alcanzan a notar algún tipo de orden? Sí, como que empieza a bajar, luego a subir, luego a bajar, luego a subir. ¿Cierto? Es oscilante. Es oscilante, ¿cierto? Es oscilante. Sí. Efectivamente, esta sucesión es oscilante. Y en este caso, ¿tendería a algo? O sea, ¿la convergencia sería algún número en específico? Tiende a 0. ¿Seguros? ¿Tiende a 0? Porque para eso sacamos varios números. Entonces póngale cuidado. Vea, 0,90, menos 0,75. Aquí se empezó a acercar a 0, ¿cierto? Pero vea, aquí volvió y se alejó. Luego volvió y se acercó. Se acercó más. Luego volvió y se alejó. A 1. A 1 y a menos 1. O asciende a 1. A 1 o a menos 1. Pues la verdad, no es convergente y no converge a ninguno de los dos. ¿Vale? Y ya les muestro la gráfica y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Vale, entonces, vamos a definir el vector. Entonces aquí voy a decirle que vamos a ver todas las gráficas de acá. Entonces, el vector n y en el otro lado de la seno, perdón, aquí es así, de 2n, ¿cierto? De 2n. Listo. Que calcule de 1 a 30, sí, podría ser, de 1 a 30 y que simplifique. Listo, entonces ahí salen todos los vectores. Voy a pedirle que grafique todos esos puntos. Vean lo que está pasando. Entonces voy a mostrarles acá un poquito más detallado. Vean. Yo sé que ahí se genera como un patrón, ¿no? Como un patrón, como unas curvas, ¿cierto? Pero en general, esos puntos están tendiendo a una estabilidad. No. Y Dios mío, ¿Cierto que no hay una estabilidad? Es más, podríamos colocarle acá
que trabaje este vector no a 30, no hasta 30, sino hasta 60. A ver. Hasta 70, a ver. Vean. Es un ADN, profe. ¿Cómo? Es un ADN. No le escuché, ¿que es una qué? ADN. Ah, parece una cadena de ADN, sí señor. Parecen espirales Que eso, como las hélices Como ondas. de la ADN. eso parece mera trenza, mera trenza. Pero si se dan cuenta, lo que les quería comentar es que no hay un punto de equilibrio, o sea que esta sucesión empieza a subir, a bajar, a subir, a bajar, a subir, a bajar y a veces queda en positivo, luego en negativo, luego sube y baja, no sube y baja. Por lo tanto, esta sucesión, ¿qué tiene que ser? O sea, clasifíquela ustedes. ¿Qué tipo de sucesión es? Divergente. Oscilante, divergente. ¿Divergente o oscilante? Oscilante. Listo, perfecto. Eso es lo que quería mostrarles. Entonces se acabó la clase de hoy. Espero que hayan entendido. Voy a nuevamente generar un Gracias, PDF profe. de esto y se los envío a todos en PDF. ¿Listo? Todo, profe. Bueno chicos, que estén bien, que descansen. Traten de descansar. Gracias, profe. Igual, gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Que vaya bien. Bueno, que estén bien. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Y- También